Una breve historia a manera de introducción. Cuenta un pastor que un día en la iglesia se le arrimó uno de los miembros de la iglesia, un anciano. Y dice el pastor, sus manos temblaban, las manos del anciano, al poner dentro de mi bolsillo un arrugado y viejo billete. Y acercándose lo más que pudo al oído del pastor, el anciano le dijo, pastor, este billete es para las misiones de la iglesia. Lo siento, dijo el pastor, pero hermano, no puedo recibirle ese dinero. Porque el pastor dijo, yo sé que él tenía muchas necesidades y no era un hombre muy pudiente. Entonces el anciano lo miró fijamente y con mucha convicción le dijo, pastor, solo porque soy pobre, ¿va usted a negarme el privilegio de dar para una causa que amo tanto, que llevo en mi corazón y en mis oraciones? Hasta ahí la historia. Una introducción al tema muy particular en la mañana de hoy, que tiene que ver como título, como está en nuestras Biblias, Jesús y las limosnas, o Jesús y la ayuda al pobre o al necesitado. Entonces, quise dar esta introducción, mis amados hermanos, para que tengamos en cuenta cuando damos dos asuntos bien importantes. Dios valora tanto la acción como la intención. En este caso particular de este hermanito que le echó el billete, de pronto podía ser lo único que él tenía, vaya a saber Dios, al bolsillo del pastor, la acción. La acción era una buena acción. Un hombre en la iglesia ofrendando dinero para las misiones, para la predicación de la palabra. Eso es una buena obra. Muy bien, correcto. Pero algo mucho más importante que eso, y era las motivaciones, las intenciones del anciano de hacer eso. Y él mismo lo expresó. Pastor, ¿cómo me va a privar usted? Para él era ¿qué? Una obligación, una carga, un deber. ¿Cómo me va a privar usted de ese privilegio de apoyar algo que yo amo tanto, que por lo cual oro tanto? ¿Cuál era la intención de él ayudar con ese poco o mucho dinero a las misiones? ¿Qué lo movía a él para hacerlo? ¿Qué? El amor. Muy importante tener en cuenta eso, porque eso fue precisamente lo que le pasó al apóstol Pablo. Algo parecido con lo del pastor, pero con toda una congregación. Veámoslo en 2 Corintios, capítulo 8, leámoslo del 1 al 4. Dice la palabra del Señor. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. La gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo. Y miren lo que dice Pablo. Y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Está hablando de pobre literal, pobres en cosas materiales. Pobres en dinero eran los miembros de esa iglesia. Pero dice Pablo, resalta algo, ellos abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio, dice el apóstol, de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos, al igual que el anciano, el privilegio de participar en este servicio para los santos. Qué bonito. Aquí nos habla mucho la palabra de Dios en cuanto a usted y a mí nos debe caracterizar como creyentes en esto que estamos hablando hoy. De dar, de ayudar a los pobres, a los necesitados. Y verlo como algo que debe ser una virtud. Eso se llama generosidad. Si algo se caracteriza a Dios es porque Dios es generoso. Dios es generoso con todo el mundo, hermano. Con los buenos y con los malos. Hace salir el sol sobre todo el mundo. La generosidad de Dios no la podemos describir. Es inmensa, es maravillosa.
ni de hablar de la cruz del Calvario, la expresión máxima de su generosidad. Dar sin esperar nada a cambio. Dar solamente motivado por el amor al otro. Ellos eran una iglesia generosa, pero la Biblia dice de ellos, como el viejito de la historia, que eran muy pobres. O sea, de ahí podemos dilucidar algo bien importante. La cuestión de dar no solamente está limitada a los ricos. Alguien dice, "Ay, ojalá yo tuviera plata. Ojalá me ganara un chancecito, hombre, para ayudar a la gente necesitada en la iglesia". No, eso es para los ricos, nosotros los pobres. No, señor, qué pena con usted. La generosidad no está condicionada a la cantidad de dinero que tú tengas en el bolsillo o en el banco. La generosidad es una virtud que empieza ¿en dónde? En el corazón. Cuando tú tienes un corazón generoso, puede que no tengas muchos recursos económicos, pero vas a estar dando, te lo aseguro. Dios conoce ese corazón y Dios lo va a proveer. Es en el corazón nuestro que empieza la generosidad para ayudar a otro. Pero también es en el corazón nuestro donde está el mayor obstáculo a la generosidad, que es ¿cuál? La mezquindad. Está siempre esa lucha en nosotros, o el ser generosos, o el desprendernos por amor para ayudar a otros, o por el contrario, retener en un acto de incredulidad, en un acto de egoísmo y en un acto de insensibilidad con la necesidad del otro. Ellos eran generosos y habla que daban con agrado. Muy probablemente dieron lo único que tenían, pero también ellos lo consideraban eso como un ¿qué? Como un privilegio. En este asunto de dar que nos está enseñando en esta mañana el Señor o recordando, hay que tener en cuenta estos aspectos de la iglesia en Macedonia. Eran personas generosas, generosas por naturaleza, generosas de corazón, amaban ayudar, amaban participar en la colaboración con los necesitados, lo hacían con agrado. Y para ellos era un ¿qué? Era un privilegio hacerlo. Así se quedaran sin nada, pero se quedaban con la satisfacción de haber puesto su grano de arena para suplir la necesidad de un hermano o de otra persona. Virtudes cristianas, vida cristiana. ¿Lo hace usted? ¿Lo hago yo? ¿O seguimos pensando, no, eso de dar es solamente para los ricos de la iglesia? No, Señor, esto es para todos nosotros como iglesia. Estamos hablando del Sermón del Monte, donde el Señor Jesucristo está describiendo las cualidades y conductas de aquellos que por la fe pertenecemos en Jesús, pertenecemos al reino de los cielos. Y Él en su enseñanza está haciendo un contraste entre los religiosos y aquellos que verdaderamente hemos nacido de nuevo. Y empieza a hacer una serie de descripciones. En todo el capítulo 5, el Señor Jesucristo nos enseñó, el modo de ser de aquellos que por la fe pertenecemos al reino de Dios. Y vimos que el principal distintivo de un ciudadano del reino de Dios que pertenece a Él por haber nacido de nuevo es una persona que se caracteriza principalmente ¿por qué? Por el amor. El principal distintivo de todo ciudadano del reino de los cielos es el amor. Ese es el principal distintivo. Eso es lo que nos debe caracterizar principalmente a usted y a mí como cristianos. Si en nosotros está el amor de Dios activo en nuestras vidas, en nuestro corazón no va a haber lugar para el odio y para el enojo. En nuestro corazón no va a haber lugar para traicionar a nuestra esposa o a nuestro esposo, ni aún en pensamiento. ¿Por qué? Porque lo amo. En mi corazón no va a haber lugar para abandonar a mi esposa. En mi corazón no va a haber lugar para la mentira. En mi corazón tampoco, por amor a Dios y amor a las personas, no va a haber lugar para la venganza de las personas que me hacen daño. No voy a desear vengarme. En mi corazón, por el contrario, en mi vida, por el contrario, siempre va a haber la disposición de amar aún a quién, a mis enemigos, de orar por los que me ultrajan, de ayudar a los que menosprecian y de esta manera poder ser considerado como un hijo de Dios. El modo de ser de nosotros los cristianos. Pero aquí el Señor sigue ahondando en la enseñanza, en ese contraste entre los fariseos que se sabían todos los versículos de la Biblia y malinterpretaban la Biblia
la acomodaban a su estilo de vida egoísta y perverso. Eran personas religiosas, no habían nacido de nuevo. Su justicia, dice Jesús, si la justicia de ustedes no es mayor que la de ellos, tampoco entrarán en el reino de los cielos. Estos tipos hablan mucho de Biblia, pero no tienen nada de ella en sus corazones. Él hace un contraste. Dice, vea, yo les voy a enseñar verdaderamente cómo es el modo de ser de un verdadero hijo de Dios. Entonces él está haciendo en contraste entre la conducta de los fariseos y de la conducta de los verdaderos cristianos. Y ahí es donde tú y yo tenemos que ir al espejo de la palabra y mirar qué tanto hemos permitido que el Espíritu Santo transforme su vida y mi vida. Si con el pasar de los años podemos decir, cada día me parezco más a Cristo, o cada día el viejo hombre sigue ganando más terreno en mi vida. La palabra de Dios es un espejo y nos ayuda en ese ejercicio. Y en esta parte que continúa del capítulo 6, hasta del verso 1 hasta el 18, el Señor nos quiere mostrar la importancia de las acciones, pero también de las intenciones, mis amados hermanos. Y había unas prácticas religiosas entonces y ahora también, ahí en Mateo capítulo 6, del 1 al 18, en donde Él las toma, porque ahí se identificaba mucho esto y Él quería enseñarnos eso, que para Dios es tan importante tanto lo que hacemos, tantas las buenas obras que hacemos, como las intenciones que las generan. ¿Por qué voy a un hospital a visitar a un enfermo? ¿Por qué le comparto un tratado evangelístico a una persona en la calle? ¿Por qué le traigo un vasito de agua a la persona que está predicando aquí en la iglesia? ¿Por qué recojo las sillas y las amontono? ¿Por qué cojo un trapero y trapeo? ¿Por qué cojo un trapo y limpio las paredes de la iglesia? Todas esas son buenas obras y son muy valiosas y son necesarias y debemos crecer en ellas. Pero más importante que hacer es lo que nos está motivando a hacerlo. Y aquí él coloca 3 aspectos que tienen que ver con la vida religiosa. Y es el primero, el dar limosnas, el segundo, el orar y el tercero, el ayunar. Y el mismo contraste. Miren cómo lo hacen los fariseos, miren cómo lo deberían de hacer ustedes. Eso es lo que quiere decir el Señor aquí en la introducción de este tema. Por ejemplo, es inapropiado tener una motivación incorrecta para hacer algo bueno. Solamente es en vano. Y me puse a pensar en eso y se me vinieron algunos ejemplos. Los grandes empresarios, las grandes empresas del país, ellos apoyan mucho lo que tiene que ver con ayudar a las personas, a muchas instituciones que ayudan a gente. Entonces ellos dan grandes cantidades de dinero a orfanatos, a hospitales, y uno dice, bueno, al fin y al cabo producen empleo, son ricos, pero también tienen un corazón noble. Pero resulta y pasa que la mayoría de ellos hacen todo eso, ¿sabe por qué? Porque ellos no dan puntadas sin dedal. Ellos dan grandes cantidades de dinero para ayudar, entre comillas, a los necesitados, pero no porque la mayoría tenga un corazón bueno y generoso, sino ¿por qué? Porque eso les va a representar a ellos unas exenciones tributarias con la DIAN. Les van a rebajar considerablemente ¿están dando? ¿Es bueno? Claro. Y delante de Dios, ¿Dios cómo ve eso? Dan porque se benefician. Pero si la DIAN no les diera esos beneficios, seguirían dando y aportando esas sumas de dinero a esas personas. Muy probablemente la mayoría de ellos no lo harían. Muy probablemente. Téngalo por seguro que no lo harían. Pero también vemos en Mateo capítulo 23 el ejemplo de los fariseos para buscar vanagloria. Mateo 23, capítulo 5 y 6 dice, hablando de ellos, dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Y eran obras buenas, oraban, ayunaban, diezmaban, daban limosnas. Está hablando de obras buenas, predicaban la palabra, compartían la palabra,
Esas obras buenas, son obras buenas, pero mire lo que dice Jesús. Hacen todas sus obras, ¿para qué? Para ser vistos por los hombres. No tenía ningún valor delante del Señor. Pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas. Y también aman que los hombres lo llamen como Rabí. Me encanta ese título. Me fascina. Por eso trasnocho, por eso estudio, por eso me preparo, porque me encanta que en la iglesia me digan Rabí, Rabí. El Señor dice, mucho cuidado. Ahí detrás hay vanagloria, hay orgullo, hay ego. Detrás de algo bueno como lo es enseñar la palabra de Dios, puede obtener un resultado vano y vacío delante de Dios, porque Dios sí conoce los corazones. Y Él sabe por qué cada cual hace lo que hace, por ejemplo, en la iglesia, mis amados hermanos. Consideremos algunos asuntos de este pasaje en consideración. Mateo capítulo 6. Acerca del modo de dar las limosnas. El Señor no está prohibiendo, ni más faltaba, ayudar al pobre y al necesitado. Todo lo contrario. Él nos va a enseñar en este pasaje es cómo hacerlo. No hacerlo de la manera incorrecta, sino hacerlo correctamente. Primera de Crónicas 29, 14, la parte final. Dice el rey David orando a Dios algo bien importante. Dice el 14, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Y mire lo que concluye el rey David. Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano, ¿qué? Te damos. Mis amados hermanos, esa parte de ese versículo en particular es la base de la mayordomía cristiana. Todo lo que tenemos y todo lo que somos viene de Dios. Nosotros solamente somos ¿qué? Administradores de todo lo que Dios por su gracia nos da, sea poco o sea mucho. Por lo tanto, debe ser usado para la gloria de Él y como Él lo dice. Si pudiéramos entender eso, hermano. La camisa que tienes puesta no es tu camisa. La casa donde vas a llegar hoy a dormir no es tu casa. El carro donde te vas a montar no es tu carro. El dinero que tienes en la billetera no es mi plata. Nosotros solamente somos ¿qué? Todo nos lo da Dios. Si tenemos hijos es por la gracia de Dios, no son nuestros, son de Dios. Todo es de Dios, hermano. Todos los bienes materiales, todas esas situaciones son de Dios y para Dios. Nosotros solamente somos administradores y algún día como mayordomos de todo eso tendremos que dar cuentas a Dios. Él nos da el tiempo, Él nos da el dinero, Él nos da un ministerio, Él nos da una familia, Él nos da un matrimonio, Él nos da un trabajo. Dios nos da tantas cosas, Él nos da un cuerpo. Tantas cosas nos da el Señor que algún día tendremos que darle cuenta de todas y cada una de ellas. El día tiene 24 horas. ¿Cómo estamos invirtiendo y ocupando nuestro tiempo? Algún día tendremos que dar cuenta de cómo aún empleamos el tiempo, porque el tiempo también nos lo da Dios por su gracia. Mis amados hermanos, por su gracia. Y en la traducción del lenguaje actual, leamos 1 Corintios capítulo 4, verso 7. Todo le pertenece al Señor. Dice, no hay nada que los haga a ustedes más importantes que otros. Nada es nada. Puede que usted haya estudiado en Harvard, tenga doctorado, puede que usted viva en el Poblado, tenga una finca en Llano Grande, tenga un Audi último modelo, en fin, todo lo que la gente hoy valora, por lo que la gente hoy valora que la gente es importante. Si tú llegas a pie a cierto lugar, nadie te mira. Pero si tú llegas en el Mercedes-Benz último modelo, llama la atención. Téngalo por seguro. Si usted llega transpirando sudor, la gente lo evita. Pero si usted llega con la última de Carolina Herrera, si usted tiene un reloj de esos que le dicen, ¿cómo es? Esos Pikachu, ¿cómo es?
¿Cómo? No, si tienes un reloj Rolex, Ave María. Eres una persona muy adinerada, muy importante. Vale la pena tener contacto con ella. Pero habían unos relojes en el pasadito que nos regalaban. Es un cúbico de esos que son como a 5.000 pesos. Nadie lo mira, ni siquiera le piden la hora, que le dan hasta pena. Yo le pido la hora a uno que tenga un Rolex, en un cúbico. Entonces dice la Biblia, no hay nada que los haga a ustedes más importantes que otros, hermanos y hermanas. Por favor, entendamos eso. El único importante, el único grande, ¿quién es? Nosotros nada somos, hermano. No importa si tienes mucho o tienes poco. Nada somos, hermano. El único importante es el Señor. Todo lo que tienen lo han recibido de Dios, dice el apóstol Pablo. Y si todo se lo deben a Él, ¿por qué presumen? Como si ustedes solos lo hubieran conseguido. Tremenda palabra. Tremenda palabra. Una palabra esta lo confronta a uno y lo desafía a uno a vivir en los principios del reino de Dios. Aprendan de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. Puede que tengamos mucho, hermano, puede que no tengamos nada, pero eso no nos da pie a ninguno para creernos más importantes que otra persona. Puedes que sepas muchos misterios de la Biblia, puedes que sepas mucha profecía de la Biblia, puedes que seas un docto en la palabra del Señor. Eso a usted no le da pie para creerse mucho más valioso delante de Dios que otro. Antes, por el contrario, debe hacerlo más humilde. Eso es lo que el Señor nos quiere tratar de enseñar en esta mañana. Por eso en el capítulo 6, en el primer versículo, vemos en primer lugar una amonestación o advertencia de parte del Señor para nosotros la iglesia. Mateo capítulo 6, verso 5. ¿Cuál es esa amonestación o advertencia? Dice, guardaos de hacer vuestra justicia. ¿Perdón? Sí, el 1, gracias. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, dice el Señor, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Por qué es una amonestación? Esa palabra guardaos. Esa palabra guardar tiene muchas, dependiendo del contexto, muchas aplicaciones en la Biblia. Pero en este contexto en particular que estamos hablando, usted lo busca en la Strong y ahí le aparece. Es decir, guardados es como si el Señor estuviera diciendo, mucho cuidado con esto que les voy a decir. Presten mucha atención a, es lo que significa la palabra guardados. Es decir, presten mucha atención a. Es muy delicado, es muy importante que estén concentrados en lo que les voy a decir, dice el Señor. Y esa misma palabra es la que aparece, por ejemplo, cuando el Señor dice, ¿se acuerdan? Guardaos de los falsos profetas. Es la misma palabra. Presten mucha atención, tengan mucho cuidado con los falsos profetas. Y es la misma palabra cuando el Señor dice por allá en Marcos 8, guardaos de la levadura de los fariseos. Mucho cuidado, estén atentos con la levadura de los fariseos. ¿Cuál es la levadura de los fariseos? La hipocresía. Esa misma palabra es la que aplica aquí para enseñarnos este tema acerca de ayudar al pobre, de dar, de ser generosos. Mucho cuidado con lo que les voy a decir, que esto no es un tema superficial, esto no es algo opcional en su vida, esto lo debe caracterizar. Quiera o no lo quiera, a usted como miembro del reino de los cielos. Eso es lo que el Señor nos quiere decir. La amonestación de Jesús es la de advertirnos que nuestra vida como cristianos tenga como fin la gloria personal. Que toda mi vida gire en torno a mí. Esa es la advertencia. Él dice, mucho cuidado con hacer de sus obras, de sus actos, de vuestra justicia, de hacer de vuestra justicia delante de los hombres, ¿para qué? Para ser vistos de ellos. Para ser vistos de ellos. Entonces es muy importante entender, no que lo vean, sino para que lo vean. Porque de pronto se le presentó a usted la oportunidad, un ejemplo de ir por la calle y hacerle el bien a una persona ahí. Una señora que está pidiendo para un pasaje, un muchacho que tiene hambre, y usted le nació darle en ese momento. Darle un pan, compartirle una fruta que lleve o darle un dinero. Entonces usted dice,
Uy, no, pero la Biblia dice que no me puede ver nadie. Va a dar y viene el Metroplus lleno de gente, no tengo que parar. Va a dar y cambió el semáforo y todos los carros me están mirando. No, 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 eso no es lo que el Señor quiere enseñar. Dice, no para ser visto, no, sino que es para que lo vean. Ah, yo voy a hacer esto para que me vean. Antes voy a esperar que el semáforo pare en rojo, porque ahí paran buses, paran carros y hay mucha gente mirando. Ahí es donde voy a hacer eso. Veo a la señora con la niña, entonces saco la canasta, saco la fruta. Y se la doy a la señora. Mucho cuidado con eso, es lo que quiere decir el Señor. De buscar su acomodo, su gloria personal. Pablo decía, ya no vivo yo. Es Cristo el que vive en mí. El Señor decía, haced morir lo terrenal en vosotros. Ese ego hay que crucificarlo. Y está ahí siempre a la puerta, hermano. Siempre nos está tocando. Siempre lucharemos con eso. Con buscar nuestra comodidad, nuestro bienestar, nuestro ego personal, estarlo alimentando, hacer de nuestra vida que Él sea el centro. Y ojo, que esa es una muestra, si eso lo caracteriza a usted, de que no ha nacido de nuevo. Eso hablábamos anteriormente, del nuevo nacimiento. Esa es una de las pruebas de que no ha nacido de nuevo. Si usted solo vive para usted ser el centro, ser el ombligo del mundo, si usted se cree que es el ombligo del mundo, que el mundo sin usted no puede vivir, usted no ha nacido de nuevo. Que usted diga que es cristiano, pero la Biblia dice que usted no es cristiano. Miremos lo que dice Juan 5:44. Juan 5:44 dice la palabra del Señor. ¿Cómo podéis vosotros creer? Lea todo el contexto de salvación. Creer en Él, en el Hijo de Dios. Y Jesús le dice a los fariseos, ¿cómo pueden ustedes creer? ¿Qué imposibilita, entre otras cosas, que ellos crean? Que ellos lleguen a los pies del Hijo de Dios. Pues recibí gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria del que viene de arriba. Esa es una característica marcada en una persona que no ha nacido de nuevo. Siempre está buscando Él la gloria para Él. Ama la vanagloria, los aplausos, la admiración de las personas, más no la de Dios. Y así eran los fariseos, no. ¿Y eran hombres nacidos de nuevo? No. Pero amaban la vanagloria de sus semejantes. Y Jesús dice, por eso no pueden creer. Por eso ustedes no pueden entrar al reino de los cielos. Porque aman más la vanagloria de los hombres que dar el honor y la gloria al único Dios vivo y verdadero, mis amados hermanos. ¿Cuáles son las consecuencias que el Señor está tratando de evitar para aquellos que buscan la gloria de Dios, no, sino la suya propia? ¿Qué es lo que Él nos está guardando? Pues ahí lo dice en el final del versículo. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Nadie puede cobrar 2 veces por la misma cosa. Nadie puede pagar 2 veces por un solo delito. No, Señor. Si usted dice, la palabra de Dios dice que si doy al pobre, a Jehová presto y el Señor me recompensará, esa es una recompensa que viene de lo alto. Pero si aparte de eso, también hago las cosas reclamando y buscando la aprobación y admiración de los hombres, esas son 2 recompensas. Y el Señor dice, no, Señor, a mí no me engaña. ¿Cuál de las 2 prefiere? ¿Quiere la mía o quiere la de los hombres? Si te gusta la de los hombres, ya no te puedo dar la mía, porque las 2 no se pueden dar. Una de las 2, usted escoge, dice el Señor. Y recuerdo mucho a una mujer en la Biblia que toda la vida, y yo la cito mucho, toda la vida ella se negó y fue una gran servidora, fue una fiel servidora del Señor. Pero ella hacía las cosas, no para ser vistas, no para buscar vanagloria. De hecho, el nombre de ella y la breve biografía que la Biblia hace de ella, lo hace la propia Biblia, el propio Señor, la propia Escritura. Y era Anita, la viuda. Y en este contexto, porque dice la Biblia que ella servía de día y de noche en el templo, ¿cómo? Con oración y ayuno. Y la Biblia lo resalta, es decir, que esa mujer todos los días, por décadas,
no meses, por décadas, todos los días, de noche y de día, iba al templo. ¿A qué? A servirle al Señor. ¿Y cómo lo hacía? Por ejemplo, ella orando y ayunando. Y fue la Biblia. Dios la recompensó doblemente allá en la eternidad, pero también dejando su pequeña biografía aquí en la palabra de Dios. Qué privilegio, ¿no? Qué privilegio la que tuvo esa mujer. Porque las cosas que ella hacía eran ¿para quién? Era para el Señor, no para la vanagloria de ella. Y Dios le dio el privilegio de ver al niño Jesús recién nacido y de hablar de él y de alabarlo a él, a ella y a Simeón, a este par de ancianos. Dios recompensa, pero por supuesto que sí, pero a su modo, no al nuestro. Entonces nosotros, como somos tan, queremos las recompensas eternas, pero también queremos las recompensas terrenales. Y no vaya a creer que la vanagloria infla el ego. Hay muchos hombres que necesitan eso. Les gusta que los escuchen, les gusta que los feliciten, les encanta que los alaben, les encanta que los admiren, que los tengan como referentes. El excelentísimo, super mega excelentísimo. Allá en la placa de la policía de la clínica hay una placa de las personas que inauguraron eso, el presidente, el ministro, el general, y eso es la más bajita, es el super excelentísimo. Pero solamente es ahí, porque somos los hombres los que nos ponemos todos los títulos. Pero delante de Dios, ¿qué? Entonces, en primer lugar, una advertencia. Mucho cuidado de hacer las cosas para buscar su propia gloria. Señor, y si no le paro bola, va a perder mi recompensa. De parte mía, no va a tener ninguna recompensa. Una advertencia. En segundo lugar, una distorsión. Verso 2. Cuando pues des limosnas, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen quienes, los hipócritas en las sinagogas y en las calles. ¿Para qué? Para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Una distorsión, es decir, una alteración, una deformidad de una verdad o realidad. Y esto se está dando hoy mucho en muchos ámbitos de nuestra sociedad y de nuestra vida. Cuando hablamos de distorsión, deformidad, de alterar la verdad, de redefinir la verdad en estos términos, por ejemplo, bíblicos. Cuestiones como el sexo, algo tan precioso, tan santo, tan hermoso que puso Dios en nosotros los seres humanos por causa del pecado, el egoísmo y la maldad del ser humano. Está totalmente ¿qué? Distorsionado, deforme a como fue el propósito de Dios. Y de ahí las consecuencias, tanta tragedia, enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados, adulterio, muerte. Todo eso es lo que trae cuando por la maldad y el egoísmo se deforma la voluntad de Dios para nuestras vidas. Pero también en los matrimonios se han redefinido los principios, los roles del hombre y la mujer en el matrimonio establecidos por Dios en su palabra. Ya hoy en día no manda el hombre, manda la mujer. Ya un día en otros hogares ni la mujer ni el hombre mandan, son los hijos. Y todo está al revés de como Dios lo estableció desde un principio. ¿Y eso qué ha generado? Hogares y familias ¿qué? Disfuncionales, deformes, distorsionadas. ¿Y cuáles son las consecuencias? Mire cómo está la familia en nuestra sociedad. Mire las consecuencias. Hijos. No, ese no es el tema. Seguimos. La propia vida, la justicia. Pero aquí, en este tema puntual que estamos tratando, con el privilegio de dar, de ayudar. Y el pecado y el egoísmo del ser humano ha distorsionado esta área tan hermosa y tan preciosa que el propio Señor Jesucristo nos da ejemplo de ser generosos, de ser sensibles a las necesidades de los más vulnerables, de los más necesitados en nuestra iglesia, en nuestra familia, en nuestra sociedad. ¿Qué es una limosna? Es una contribución voluntaria. Cuando hablamos de limosna, yo pienso que todos nos imaginamos un señor en la calle tirado y pasa usted, no, esta es de 1.000, una de 200 y sigue derecho. O de pronto así, suba más la coquita.
Nos imaginamos que limosna es eso. O una persona que se suba al bus a pedir, regáleme en una monedita, regáleme en una... No, pero bíblicamente ese no es el concepto de limosna. Que la palabra limosna aparece tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. Y es un principio bíblico. Y es una contribución voluntaria que se hace a un necesitado en bienes materiales, dinero, medicamentos, comida, ropa. Por toda la palabra este principio está, lo encontramos. Y es una muestra clara y patente del amor práctico de Dios por el pobre, por el necesitado. Esa es la definición que me encontré por ahí acerca de limosna. Y acerca de esto de ayudar a los necesitados y a los pobres, por ejemplo, en la congregación. Jesús dijo algo bien puntual cuando lo ungieron con aceite y los discípulos dijeron, hoy tanto desperdicio, hombre, lo hubiéramos dado a los pobres y lo hubiéramos vendido. No, pues qué misericordioso, sobre todo Judas, que era el que administraba el dinero. Jesús dijo, no se preocupen por los pobres, porque pobres, ¿qué? Siempre van a haber entre ustedes. Pobres siempre van a haber, pobres siempre han habido y pobres siempre, ¿qué? Existirán. Pero pobres, literalmente, económicamente, carentes de recursos, que si tienen para desayunar, no tienen para almorzar. Que tienen poquita ropita, que de pronto no tienen dónde pagar un arriendo digno. Gente pobre, económicamente muy pobre. Muy falta de recursos económicos. A eso es que se refiere. Y en la iglesia, pues no faltan, por supuesto. En la iglesia también, en la iglesia del Señor también hay personas pobres en esta situación que estamos tocando. Y mire lo que dice el maestro Lemas Strauss en su libro El diaconado del Nuevo Testamento. Referente a la iglesia, mire lo que él dice. Lo cito textualmente. Ayudar al pobre es una prioridad en el cristianismo auténtico. Las obras de caridad o misericordia en la iglesia se organizan por medio de los diáconos. Ellos recolectan los fondos, los distribuyen y son los agentes de misericordia en la iglesia. Mire Dios cómo es un Dios de orden. Hay diáconos y hay pastores. Los pastores velan por las necesidades espirituales del pueblo de Dios. Los diáconos velan por las necesidades materiales del pueblo de Dios. Es un trabajo distinto, pero que se complementan, mis amados hermanos. Sigue diciendo, ellos velan y ayudan al pobre, al que no tiene empleo, al enfermo, al anciano desamparado, al huérfano, a la viuda, al sin hogar, al extranjero, al desplazado, al privado de la libertad y a las personas en condición de discapacidad. Sigue diciendo el maestro Strauss, dice, la iglesia local debe cuidar de sus miembros en estas condiciones. En muchas iglesias, lamentablemente, este grupo de hermanos son descuidados, ignorados y hasta menospreciados. El verdadero tesoro para Dios en la iglesia son las personas, no los edificios, no las sillas en las que nos sentamos. ¿Qué palabra? Y ha creado Dios para ese asunto un ministerio bien particular en la iglesia. ¿He llamado qué? El diácono, los diáconos, el diaconado en la iglesia. Para velar específicamente por las necesidades materiales de los hermanos necesitados en la iglesia. Que los hay, los hay. Santiago 1:27. Hasta ahí las palabras del maestro. Dice Santiago 1:27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. La religión pura o sin mancha. ¿Cuál es la religión verdadera? A usted algún día le han preguntado. Oiga, es que hay tantas religiones. ¿Cuál es la religión verdadera? Bueno, aquí Santiago nos contesta. Esta es la religión verdadera. Aquellas personas que en su corazón y delante de Dios visitan a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y que se guardan sin mancha del mundo. Esa es la religión verdadera. Eso lo estableció Dios y eso viene de Dios y eso lo hacemos y lo vivimos los hijos de Dios. Una vez un pastor fue a visitar una viuda
ella se quebró un piececito y estaba inmovilizada. Entonces le dijeron al pastor que ella estaba en esa condición. Y él, muy generoso, pues, corriendo a todo esto que enseña la Biblia, fue a visitar la viuda que vivía sola. Y llegó, y estando allá con ella, casi la viola. Ella le tocó gritar y los vecinos entraron y la salvaron. Entonces, cuando la Biblia dice visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, hermano, tenemos que ser muy sabios y hacer las cosas como Dios dice. Esto no es para el que levante la mano. Por eso hay un proceso de elección de diáconos que tienen que reunir unos requisitos, que tienen que ser probados, que tienen que ser reconocidos por la iglesia, que tienen que ser de buen testimonio, porque ellos son los que van a hacer todo este tipo de tareas. Qué irresponsabilidad nosotros como iglesia mandar al primero que ni sin conocer levantar la mano, por ejemplo, a visitar una viuda. No es correcto. Cualquier cosa se podría esperar. Pero si hacemos las cosas como la Biblia dice, vea, gloria a Dios. Y como iglesia hemos sido muy privilegiados porque hemos podido entender e implementar esto en la iglesia. Realmente en la iglesia hay un corazón muy sensible, muy empático con las necesidades de los más vulnerables económicamente hablando en la iglesia. Siempre estamos girando en torno ahí con el ministerio de misericordia, porque hay un ministerio de misericordia para la gracia del Señor. Y no solo con los hermanos necesitados de la iglesia, sino también aún con personas que han llegado por casualidad o por propósito divino, que no son de acá, pero que están por aquí, vienen de otras regiones del país porque tienen enfermitos familiares en estos hospitales. Pasan por acá, entran, escuchan la palabra de Dios, escuchan el evangelio, expresan su necesidad y la iglesia se mueve. Porque la Biblia dice, ¿haced el bien a quién? A todos. Entonces, ay, no, usted no es de la iglesia, no lo conocemos. No, Señor, hace el bien a quien pueda hacer el bien. Y hemos escuchado muchos testimonios de personas como ellos. Y lo hemos hecho motivados por el amor, porque son personas que en cualquier momento, como llegan, se van. El médico dice, ya está aliviado, pasajes, y se fueron a su lugar de origen. Pero ¿qué hicimos mientras estuvimos acá? Les dimos una voz de aliento, les compartimos el evangelio. Y en lo poco mucho les tratamos de ayudar con drogas, con pasajes, con alimentación, con hospedaje. ¿Lo hemos hecho o no lo hemos hecho? Por eso la iglesia ha sido tan bendecida, en el sentido de Dios proveer para todas nuestras necesidades. Porque la Biblia dice, no he visto justo desamparado ni qué, ni su descendencia que mendigue pan. Si fuéramos una iglesia egoísta, si fuéramos una iglesia insensible, si fuéramos una iglesia que descuidamos esto, Dios no bendice, hermano. Todo es problema, todo se lo roban, todo se vuelve una rapiña dentro de la iglesia. Pero gracias a Dios, todos los recursos que por la gracia del Señor y por amor que cada uno contribuye, es para el sostenimiento de la iglesia y para ayudar a los hermanos necesitados, pero también aún al extranjero que llega a la iglesia en necesidad, mis amados hermanos. La iglesia local, vuelvo y le digo, debe ser responsable de cuidar de los miembros en estas condiciones. No solo para la iglesia local es una bendición, también para nosotros individualmente. Mire lo que dice Proverbios capítulo 14, verso 21. Porque muchas veces somos egoístas, mezquinos, hermano. Yo dejo que Dios trate con cualquier área de mi vida, menos con la billetera. Señor, hábleme de cualquier cosa. Trate en mí cualquier área que tú quieras, pero esto no me lo toques. Por favor, el dinero, mis posesiones, eso me costó a mí mucho trabajo, mucho esfuerzo. Necio, hoy vienen a pedir tu alma y lo que has acumulado, ¿para quién será? Porque ya usted no la vuelve a ver, ya no son para usted. Y muchas veces esas situaciones son hasta tan malditas, fueron hasta tan mal hechas por esos corazones mezquinos y egoístas, que se mueren, se van sin nada y lo que dejan son problemas. Terminan los hijos demandándose, peleándose, matándose por lo poco mucho que ese hombre egoísta y avaro dejó. ¿Sí o no? Se vuelve una maldición, porque la Biblia dice, no he visto justo desamparado. Cuando habla de justo, habla de aquel que tiene misericordia del necesitado.
Dice, no lo he visto nunca desamparado, ni su descendencia ¿qué? Aún la bendición arropa a los descendientes del hombre que es generoso, dadivoso y misericordioso con el necesitado. Peca el que menosprecia a su hermano, mas el que tiene misericordia de los pobres, dice la Biblia, es que dichoso. Ay, hermano, pero yo no tengo tanto. No, sí tiene. Lo que pasa es que es egoísta, es mezquino, o es insensible y no quiere compartir con nadie. Cuando tú eres generoso, si solo tienes una arepa y te das cuenta que tu vecino no tiene comida, partes esa arepa en dos y va y le llevas con amor media arepita. Porque usted, Señor, le mostró que él tiene una necesidad, que tiene hambre. Señor, lo único que tengo es esta arepa, pero la voy a partir para ayudar a saciar en parte el hambre de mi vecino. ¿Qué tenían los chicos cuando había esa multitud con hambre? Tenían muchos pescados y muchos panes. 2 pescados y 3 panes. Era suficiente para que el Señor supiera esa necesidad material de todos ellos. Si tú tienes un corazón generoso, un corazón sensible para ayudar a un necesitado, Dios te va a proveer para hacerlo. Pero Dios no va, hermanos, con la mezquindad y con el egoísmo. Dice Hechos 20:35. No solo es un privilegio ayudar a una persona en necesidad, pero ayudarla, hermano, en serio, porque no, lo sentimos hacerlo. Vea, no hay nada más satisfactorio que alguien solamente después de recibir una ayuda de parte tuya te pueda decir solamente, como dicen pues aquí en Antioquia, mi Dios le pague. Porque no tiene más nada como agradecerle. No hay nada más satisfactorio. No hay nada más que alegre el corazón que haber sido usted sido un instrumento para ayudar a una persona en un momento de necesidad. Así nunca más la vuelva a ver. Pero esas palabras lo llenan a usted de alegría y de gozo. Mi Dios le pague. Y puede que nunca más lo vuelva a ver en la vida. Pero en el momento Dios lo usó con gracia y con misericordia de calmarle el hambre, de darle un vaso de agua para la sed, de darle una camisa para arroparlo, en fin, pero hacerlo con amor. Y escuchar de esa persona, solamente mi Dios le pague. Pero ¿cuántas veces hacemos las cosas por interés? Yo le ayudo a este, porque si le ayudo a este, cuando mi hijo salga al bachillerato, él me le va a dar un puesto en la empresa. Motivados por el interés, mezquinos, egoístas. No, hermano, así no es. Como los fariseos. Dice Hechos 20:35. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado, hermano. Digámoslo a la voz de 3. 1, 2, 3. Más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. ¿Sabe el mar muerto por qué es muerto? Allá en Israel. Porque solo recibe, no da más nada. El mar muerto solo recibe las aguas del río Jordán, pero no las saca. Las acumula y las acumula y las acumula. Y eso le hace tanto daño que se murió y se llenó de sal. Y lo conocemos como el mar muerto. Hay cristianos que solo reciben y reciben y reciben y nos parecemos al mar muerto. Nos duele, nos da tristeza o lo que sea, dejar que esas bendiciones sigan fluyendo para ayudar a otros. No, hermano. Más bienaventurado. Es doblemente dichoso la persona que tiene en su corazón el ser generoso con el necesitado. ¿Cómo los fariseos desfiguraban o distorsionaban este mandamiento de dar limosnas? Ahí mismo lo dice. Verso 2. Cuando pues des limosnas, no hagas tocar trompeta delante de ti. Tocaban trompetas, hacían bulla, hacían ruidos, llamaban la atención de las personas. Y no en los lugares ocultos, y no en los lugares oscuros. No, dice la Biblia, en las sinagogas y en las calles principales. ¿Y qué buscaban con todo ese alboroto y toda esa llamadera de atención? Simplemente buscaban que al hacer ellos el acto, poder ser alabados por esa acción por todos los hombres. Y la sentencia divina es definitiva. De cierto os digo que esos hombres ya tienen su recompensa. ¿Cuál era su recompensa? Su aplauso, su admiración de los otros hombres. Porque de parte de Dios, no más tendrían más
La única motivación para ellos dar era la de ser vistos. Su intención no era dar, sino recibir. Recibir que la vanagloria de las otras personas, hermano. ¿Daría usted aunque nadie lo sepa? ¿O tenemos que ser como los fariseos? Ellos distorsionaron este principio de todas estas formas, tocando trompeta, llamando la atención. Y esto hoy en día se utiliza mucho en las iglesias de la prosperidad. Se mueve mucho la manipulación, son muy inteligentes. Entonces, por ejemplo, hacen pactos y siembras. Vamos a hacer hermanos, pactos, vamos a hacer siembras. Y empiezan, hombre, de una manera distorsionada de las escrituras, a hacer un poco de cosas e inducen a la gente en ese pecado terrible. Y movidos por esto, le tocan al hombre esto, su ego, su altivez. Y entonces empiezan, bueno, ¿quién va a dar? A ver, empiezan de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Empiezan como que pidiendo 50, alcen la mano los que puedan dar 50, los que puedan dar 500, los que puedan dar 1.000.000. Y obviamente, entre más elevada la cifra, eso parece una subasta, más poquita la gente. Y una vez me encontré yo un muchacho que en un hotel me dijo, Briglia, yo no sé qué hacer. Yo me puse a pactar en la iglesia 5 millones de pesos, hermano. Y no tengo ni para pagar el arriendo. Y el pastor está esperando los que pactamos porque nos apuntaron el nombre y todo. Y él me contó cómo fue el proceso. ¿Y por qué no empezaste con los de 50? Dijo, no, Briglia, es que el Señor me decía que esperara, que yo podía más. Mentira. Él quería ya porque realmente fueron poquitos los que pactaron 5 millones de pesos. Pero ¿qué hicieron con esos poquitos? Los subieron al púlpito. El pastor dijo, hombres de fe, hombres dignos de imitar. Vamos a orar por estos siervos del Señor, estos hombres de fe. Claro, les alimentaron el ego. Y ahí cayó él quería eso, ser visto, ser alabado, ser admirado entre sus hermanos. Y ahí estaba embalado. Yo le dije, mijo, pues usted no está en la obligación de dar eso, no le dé nada a ese pastor le está robando la plata, hermano. No se preocupe por eso, arrepiéntase y pídale, usted perdona al Señor y haga las cosas para la gloria de Dios. Y el día que va a dar, sea 1.000 pesos, sea 50.000 pesos, sean 10 millones, délo, pero délo con amor y para la gloria de Dios. Los fariseos distorsionaron ese principio precioso de dar con libertad, de dar con agrado, de dar por generosidad, de dar por amor, de dar desinteresadamente. Y el diablo y las falsas enseñanzas y los falsos maestros tocan y ponen el dedo donde lo saben poner. Saben que queremos vanagloria, saben que queremos reconocimiento. Y muchas veces caemos redonditos en todas esas trampas, entristeciendo con todo ello el corazón de Dios. Primera de Juan 3, 17 y 18. El atender a los pobres no es una recomendación ni un favor que le hacemos a Dios, es la consecuencia de una relación con Él. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Se pregunta el apóstol. 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él, mire que es un problema de ¿qué? Del corazón. Y cierra contra su hermano, y cierra contra su vecino, y cierra contra su semejante, contra su compañero de trabajo, y cierra contra cualquier persona que tú te des cuenta que tiene una necesidad y tienes cómo ayudarla y cierras tu corazón, dice el Señor, ¿cómo muera el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de ¿qué? De hecho y en verdad. Y por último, mis amados hermanos, una enseñanza, una amonestación, una distorsión. Verso 3, una enseñanza, y verso 4, una promesa. Una enseñanza, verso 3. Entonces Jesús corrige ese modo como ellos habían sido enseñados a dar la limosna. Y él dice, mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Jesús dice, mira cómo tienes que dar limosna. No sepa tu mano izquierda lo que da la derecha.
No lo hagas para que te admiren y digan que eres mejor que los demás. No lo hagas para pensar que tú eres mejor que los demás. El Señor nos enseña que debemos dar limosnas y olvidarnos de que lo hicimos. ¿Se acuerdan la parábola del fariseo y el publicano? ¿Qué decía el fariseo? Señor, gracias porque yo no soy como él. Porque yo diezmo, yo oro, yo hago esto, yo hago aquello. Dice el Señor, aquel, el publicano, apenas decía, Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. En este sentido que estamos hablando, ¿con quién te comparas tú? ¿Con el fariseo o con el publicano? Es que yo soy el que más doy, yo soy el que más aporto, yo soy. No, hermano, así no es. En ese sentido, su mano no tiene que darse cuenta la una de lo que da la otra. Es decir, dé y olvídese que usted dio. Muera a sentir o a pensar algo acerca de usted. Si dio, dio por amor y dio para la gloria de Dios. Y cuarto, una promesa en el versículo 4. Dice el Señor, ¿por qué dar correctamente? Dice, para que sea tu limosna en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué dice? Te recompensará en lo público. Leamos Mateo 10:42. Dice la palabra del Señor. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos, mire lo que dice el Señor, un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto digo que ¿qué? Por un vaso de agua. Imaginen las recompensas que tiene la hermana Gloria, Luz Dari, todas las hermanitas que siempre ponen aquí un vaso de agua. Hermana, ustedes tienen arriba un tesoro. Porque el Señor no se va a olvidar de cada vaso de agua que usted puso acá. Tienes un tesoro. Yo creo que nos lleva mucha plática adelante a muchos de nosotros en el reino de los cielos. Literalmente. Porque el Señor dice que Él no se olvida ni siquiera de un vaso de agua que tú le des a alguien en necesidad. Cuando lo haces, por supuesto, con la actitud correcta. ¿Cuándo lo hará el Señor? No lo sabemos, pero sabemos que lo hará. Puede que lo haga aquí en la tierra, pero con toda seguridad lo hará algún día. ¿En dónde? En la eternidad, esa recompensa. Algún día, con toda seguridad, la dará en la eternidad. Hermanitos, entonces no nos olvidemos este asunto que tratamos en la mañana de hoy, acerca de cómo dar. El Señor no está prohibiendo. Debemos tener en cuenta algo para terminar. ¿A quién debemos ayudar? ¿A quién debemos dar? Bueno, hoy en día hay que entender muy bien los contextos, porque la Biblia dice no participen de pecados ajenos. Tristemente muchas personas que hoy en día, entre comillas, piden, realmente están engañando a las personas. Lo están haciendo porque no quieren trabajar. Lo están haciendo porque quieren solventar un vicio que tienen. No se trata como tampoco de darle al primero que levante la mano. No, hay que ser sabios, sin perder la misericordia y el amor. Pero la Biblia nos dice, mucho cuidado. También debemos ser sabios de no participar en pecados ajenos. Por ejemplo, un hermano en la iglesia que lleve 15 días sin servicios porque se los cortaron. Y vamos a averiguar y resulta que es que el hermano no quiere trabajar. La esposa dice, hermano, aquí han venido a buscarlo. Y él dice que él no quiere moverse, que ese trabajo no es para él, que él está muy cansado, que él no se puede perder el partido de Nacional. Ah, no. La Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Si hay un hermano en la iglesia que es perezoso, que es flojo, que es irresponsable, que no le gusta trabajar y por eso le cortaron los servicios, la iglesia no tiene por qué ir a pagarle los servicios. Eso es participar de los pecados que ajenos, no señor. Antes debe exhortarlo y colocarlo en disciplina, que se arrepienta. ¿O qué dice William? ¿Sí? Bueno, porque William aquí dijo que sí, así es, hermano Antonio. Eso lo enseña la Biblia, segunda de Tesalonicenses capítulo 3. Que no trabaje, que no coma. Y hágalo a un ladito para ver si aprende a ser responsable. Porque el que no provee para los de su propia casa, dice la Biblia, está dando mal testimonio. Está dando un mal testimonio del Evangelio.
Mis hermanitos, entonces, en esta forma de dar, hoy nos enseñó el Señor Jesucristo lo siguiente. Primero hay que tener en cuenta la advertencia. Segundo, la distorsión del dar, de ayudar a los pobres. Tercero, la enseñanza de cómo hacerlo correctamente. Y por último vimos una promesa, la recompensa del Señor. Y tu Padre, si lo haces correctamente, con las motivaciones correctas, tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué dice? ¿Cuándo? No lo sabemos. ¿En dónde? Puede ser aquí, pero con toda seguridad en la eternidad. Porque si nosotros damos incorrectamente, perdemos las bendiciones que son de parte de Dios. Es un gran privilegio, una gran oportunidad tomar el dinero, que es un bien material temporal que Dios nos ha dado, para invertirlo en las cosas eternas. ¿Por qué hacerlo? Segunda de Corintios capítulo 8, verso 9 dice que Jesucristo, siendo Dios, siendo rico, ¿se hizo qué? Para que nosotros, siendo pobres, fuésemos enriquecidos por Él. Cristo vino para dar una limosna de gracia a nosotros los pobres en bancarrota espiritual. ¿Por qué hacerlo? Porque Cristo lo hizo con nosotros. Qué lindo poderlo imitar. Y hoy, si hay personas en este lugar que no tienen una relación con el Señor Jesucristo, hoy quiero que entiendan que espiritualmente usted es una persona pobre, arruinada, en bancarrota espiritual. Pero esa fue la condición necesaria para que el más rico de todos viniera al mundo y se hiciera pobre, para sacarlo a usted de esa pobreza espiritual y hacerlo rico, porque los cristianos somos ricos. Amén, es cierto, somos ricos, riquísimos. De tener ese Padre tan maravilloso por Dios, de tener todas esas promesas, todas esas bendiciones, todo lo que Él hizo y Él hace por nosotros. Éramos pobres, estábamos en bancarrota, pero esa fue la condición para que Él, siendo rico, se hiciera pobre, para enriquecernos a nosotros espiritualmente, perdonando nuestros pecados y dándonos vida eterna en su nombre. ¿Y cómo hacerlo? El verdadero impulso es el amor. Sigue el tema del amor. El principal distintivo es el amor, y aquí no es la excepción. El verdadero impulso es el amor en la manera de dar de Dios. Mire lo que dice la palabra del Señor. Yo lo confundo con Juan 5:8, con Romanos 5:8, pero es Juan 3:16. Porque de tal manera, ¿qué? Amó Dios al mundo. ¿Qué hizo? Dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la manera que Dios da. Con amor, desinteresado, sin esperar nada a cambio. Él dio a su Hijo por nosotros los pecadores. Esa es la manera que nosotros debemos imitar cuando Dios te dé el privilegio y la bendición de dar, de ayudar a algún necesitado en la iglesia, en su familia, en la casa. ¿Motivado solo por qué? Por el amor a Dios, por la obediencia a su palabra y por el amor al prójimo. Qué bonito que podamos aprender esos principios del Sermón del Monte y corregirlos y alinearnos. No necesitamos ser ricos ni vivir en el poblado para ayudar a los pobres, no. Si Dios te muestra la necesidad en alguien, es porque Dios sabe que tú tienes la capacidad de poner un grano de arena para hacerlo. No seamos egoístas, no seamos mezquinos, no seamos como los fariseos. Aprendamos a dar como Dios nos enseña. Amén. Con amor y desinteresadamente. Gracias por tu palabra, Señor.